Guillermo Tell. Guillermo Tell era muy apreciado entre los habitantes de la población suiza de Altdorf, su ciudad natal. Era el mejor navegante en todo el lago de Lucerna y el mejor arquero. Y odiaba al cruel duque Hessler, que había sido enviado por una potencia extranjera para gobernar y someter a aquella región. El valor y la destreza de Tell habían hecho de él un héroe a los ojos de sus paisanos. Por ese motivo, Hessler le odiaba y temía. De modo que Guillermo Tell, a fin de evitarse problemas, se fue a vivir a las montañas con su hijo, a quien quería más que a nadie en el mundo. En ocasiones, sin embargo, tenía que bajar a Altdorf en busca de provisiones. Un día, durante una de esas visitas, se quedó estupefacto al ver que todas las personas que cruzaban la plaza se inclinaban ante un palo alto coronado por un sombrero. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «El duque nos ha ordenado que hagamos una reverencia cada vez que pasemos frente a ese palo». «¡Qué majadería! Me niego a inclinarme ante un sombrero». Y cruzó la plaza seguido de su hijo. «¡Detente!», dijeron unos soldados al tiempo que se abalanzaban sobre él. Una vez reducido, condujeron a Tell y a su hijo a la corte del duque. Hessler se frotó las manos de satisfacción y dijo: «Guillermo Tell, por el delito de desacato a mi sombrero, podría arrojarte a las mazmorras del castillo de Kuznach para el resto de tus días». Guillermo mantuvo erguida la cabeza y miró al duque con calma y serenidad. Hessler se puso furioso. ¿Es que no había forma de desmoralizar a aquel hombre? Sí, pensó sonriendo cínicamente. Tal vez sí exista un medio. He oído decir que eres el mejor arquero del país, dijo arrellanándose en su butaca. «Oh, sí, es cierto», exclamó el hijo de Tell. En tal caso, sería una lástima que te pudrieras en la cárcel. Voy a hacerte la siguiente proposición. Si eres capaz de clavar tu flecha en una manzana a una distancia de 100 pasos, te dejaré libre. Guillermo no imaginaba por qué Hessler le brindaba la oportunidad de seguir libre. El tiro era ciertamente difícil, pero estaba seguro de conseguir partir la manzana, y accedió. Con que se encaminaron a un campo donde crecía un joven roble. El duque, riendo, dijo: «Ahora amarrad al chico al árbol y colocad sobre su cabeza una manzana. Es seguro que nuestro amigo se esmerará en no errar el tiro». Hessler sonrió satisfecho al ver palidecer a Tell. Había descubierto su punto débil. Adoraba a su hijo. ¿Qué haría Tell? ¿Suplicaría ser encarcelado antes que poner en peligro la vida de su hijo? Guillermo notó que le temblaban las manos. ¿Y si le temblaban al apuntar la flecha? ¿Cómo podía arriesgar la vida de su hijo a cambio de conservar él la libertad? Entonces se oyó una voz que dijo: «Tú puedes hacerlo, papá. Sé que puedes. No temas. No moveré un músculo hasta que hayas hecho diana en la manzana de mi cabeza». Los soldados amarraron al chico al árbol y colocaron una pequeña manzana roja sobre su cabeza. Guillermo montó una flecha en su ballesta. El niño permaneció inmóvil. Vio cómo apuntaba el arco a su frente. Vio la punta metálica de la flecha reluciendo al sol. Contuvo la respiración. Sonó un ruido vibrante y la manzana cayó a sus pies en 2 mitades. Su padre había ganado la libertad. Hessler trató de disimular su ira. Entonces cayó una segunda flecha del forro de la chaqueta de Guillermo. ¿Por qué cogiste 2 flechas? De haber matado a mi hijo con la primera,
respondió Guillermo sin alterarse. Habría clavado la segunda en tu despiadado corazón, Gessler. El duque, enfurecido, exclamó: Morirás por tu traición. Llevadlo al castillo de Kuznach, al otro lado del lago, y dejen que las bestias de la bodega lo devoren vivo. Los soldados ataron a Guillermo y lo condujeron hasta el transbordador rumbo a la siniestra fortaleza. «¡Vete a casa, hijo!», gritó Dale. «¡Vete a casa y espérame!». Cuando la embarcación alcanzó la parte más profunda del lago, se levantó un fuerte viento. El lago era una masa de olas gigantescas. La embarcación cabeceaba y se balanceaba. Los soldados estaban aterrados. Solo Guillermo Tell es capaz de dominar un barco con este temporal, exclamó el capitán mientras los demás gritaban: ¡que nos salve Tell! ¡Que se haga cargo del barco! Guillermo fue desatado y empuñó la caña del timón, haciendo girar la proa del barco en aquel torbellino de lluvia y espuma. Apenas si conseguía distinguir las rocas de la orilla que rasgaban el agua como afilados dientes. Giró el timón y una ola gigantesca levantó el barco y lo dejó caer sobre las rocas. La quilla se partió en dos. Guillermo tomó la ballesta de un soldado, saltó sobre la proa, se agarró a las ramas de un árbol y alcanzó tierra firme. Los soldados extranjeros fueron engullidos por el lago. En la orilla opuesta se hallaba Gessler, observando horrorizado el trágico fin de sus mejores soldados. Hincando una rodilla en tierra, Guillermo apuntó la ballesta y disparó, clavando la flecha en el corazón de Gessler. Luego, a través de la niebla, trepó por la ladera de la montaña hacia su casa, donde le esperaba su hijo. Al cabo de unos años, Suiza se libró del yugo extranjero y sus gentes recobraron la paz. Y todavía hoy se recuerda la gran hazaña del legendario Guillermo Tell. Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver. Me caigo, me voy a caer. Si no me levantan, me levantaré. A ver, a ver, a ver. 10 y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey, un oso de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver. Este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, llueve, cuando hay luz se ve. A ver, a ver, a ver. Contemos un cuento, 1, 2 y 3, que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José. Pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver.
Pinocho, vuelta a casa. Pinocho, ansioso de huir del país de los juegos y del fabricante de tambores, se dirigió nadando mar adentro hasta quedar reducido a una insignificante manchita negra allá en el horizonte. Estaba tan contento de ser libre que de vez en cuando sacaba las piernas del agua y las agitaba sobre la superficie como si se tratara de la cola de un delfín. Nadó durante varias horas sin importarle el rumbo. De pronto vio algo muy extraño. De entre las olas emergía una roca de mármol blanco, y encima de ella una linda cabrita balaba mansamente y movía la cabeza muy excitada. Y lo que resultaba todavía más sorprendente, el pelo de la cabra era azul. Pinocho comprendió que no se trataba de una cabra corriente, sino de su buena hada disfrazada que una vez más acudía a rescatarle. Su corazón comenzó a latir el doble de rápido que lo normal y se puso a nadar con todas sus fuerzas hacia la cabrita. Pero antes de haber cubierto la mitad de la distancia que le separaba de la roca de mármol, una inmensa ballena salió del agua. Pinocho se sintió irremediablemente abocado a las fauces de la ballena, que lucían 3 hileras de afilados dientes. Figuraos el terror que sintió Pinocho. Intentó desesperadamente variar el rumbo, gimió pidiendo ayuda, y la cabra azul exclamó angustiada: ¡Nada de prisa, Pinocho! ¡Te va a atrapar la ballena! Pero ya era demasiado tarde. Las enormes mandíbulas se cerraron en torno al muñeco y todo se hizo oscuro para él. Pinocho sintió cómo se deslizaba por la garganta del gran cetáceo hacia su gigantesco estómago y se desmayó. Al recobrar el conocimiento, Pinocho se sintió terriblemente asustado. Todo estaba muy oscuro y silencioso. De vez en cuando sentía un ruido extraño y grandes ráfagas de viento que le soplaban en la cara. Era la respiración de la ballena. El pobre Pinocho, solo y perdido, gritó: ¡Socorro! ¡Salvadme! Entonces surgió una voz cavernosa: Nadie acudirá a salvarte. Solo te queda esperar a ser digerido. ¿Quién eres? Tartamudeó Pinocho temblando de miedo. Soy un atún que he sido engullido por la ballena antes que tú. Pero yo no me lamento ni grito. Me considero afortunado de haber sido devorado por un pez en vez de por seres humanos. Pero es que yo no quiero que me devore nadie, exclamó el muñeco. ¡Quiero escapar! ¿Es muy grande esta ballena? ¿Dónde está la salida? No hay salida, contestó el atún sombríamente. Esta ballena mide 1 kilómetro de largo, sin contar la cola. A solas con el atún, ¿acaso Pinocho hubiera perdido toda esperanza? Pero mientras hablaban, vio una lucecita brillando a lo lejos, y tras despedirse del atún, comenzó a abrirse camino por el interior del cetáceo. Le llevó mucho rato llegar hasta la luz oscilante, mas cuando por fin la alcanzó, apenas daba crédito a lo que veían sus ojos. Un viejecito de largas barbas blancas aparecía sentado junto a una mesa con una vela encendida metida en una botella. ¿Y quién diríais que era el viejo? Nada más y nada menos que Gepetto, el tallista, el padre de Pinocho. El muñeco no cabía en sí de gozo. ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Por fin te he encontrado! Después de tanto tiempo. Al ver la cara de asombro del anciano, no sabía si reír o llorar.
estarán engañando mis viejos ojos. ¿Pero eres tú, Pinocho? Creí que te había perdido para siempre. Y abrazó a su hijo como si no fuera a soltarlo nunca más. Llevo 2 años dentro de esta ballena, desde aquel maldito día en que zarpé en mi barquito. Cuando te vi en el acantilado haciéndome señas, intenté regresar a la orilla, pero las olas me lanzaron hacia la ballena. ¿Pero cómo lograste sobrevivir? Durante aquella terrible tormenta, zozobró un barco mercante y la ballena se tragó el cargamento entero. Estos 2 años he vivido de las provisiones del barco: carne en conserva, galletas, queso y azúcar. Hasta había unas botellas de vino. Pero ahora ya no me queda nada, y esta es la última vela. Al oír aquello, Pinocho comprendió que debían escapar inmediatamente. Tomando la vela, condujo a su pobre padre hacia la oscuridad, justamente por donde había venido. 1 hora estuvieron recorriendo el vientre de la ballena hasta llegar a la boca del gran cetáceo. Al mirar a través de las hileras de dientes, vieron la luna y el cielo estrellado. La ballena estaba sumida en un profundo sueño, con la boca abierta de par en par. ¡Deprisa, papá! ¡Salgamos ahora! Y con los ronquidos de la ballena resonando en sus oídos, treparon en silencio por su lengua, pasaron a través de sus afilados dientes y llegaron a su gigantesco labio. Pinocho tomó entonces a Geppetto sobre sus hombros, se arrojó al agua y se alejó nadando. El mar estaba en calma y la ballena seguía durmiendo. Pinocho nadó durante varias horas con su padre a hombros porque no sabía nadar. Al amanecer, el muñeco se sintió cansado y no se veía rastro de tierra firme. De pronto, cuando apenas le quedaban fuerzas para seguir moviéndose, escuchó una voz conocida. «No te desanimes. Dentro de 1 minuto estarás en tierra firme». Era el atún. Mientras Pinocho y Geppetto se encaramaban a su lomo, les explicó que había seguido su ejemplo para escapar de la ballena mientras ésta roncaba. Los terribles peligros habían cesado por fin. El atún les depositó sanos y salvos en una espaciosa playa, y Pinocho le dio repetidas veces las gracias. Luego, el muñeco y su padre se dirigieron tierra adentro en busca de comida y alojamiento. Al poco rato, encontraron a 2 individuos que mendigaban junto al camino. Eran el zorro y el gato, que atravesaban una mala racha. El zorro continuaba cojo y el gato ciego. «Querido Pinocho», se lamentó el zorro, «no le niegues una limosnita al necesitado». «Querido muchacho», suplicó el gato, «socorre al anciano y al inválido». Pinocho y Geppetto no atendieron los ruegos de los pérfidos compinches. «Tienen bien merecida su suerte. No volverán a engañarme». Y siguieron adelante. Un poco más abajo vieron una linda casita en medio de un campo. Se acercaron y llamaron a la puerta. «Giren la llave y se abrirá la puerta», dijo una voz desde el interior. Al entrar, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrarse con Pepito Grillo subido a una viga? «Querido Pepito Grillo, qué alegría de verte», dijo Pinocho, inclinándose respetuosamente. «Qué querido Pepito,
No fue eso lo que dijiste al arrojarme el mazo. No tuviste compasión de mí, pero yo sí la tengo de ti. En adelante recuerda esto. Merece la pena ser amable con la gente. Y el grillo le contó a Pinocho que el día anterior le había sido regalada la casita por una linda cabra de pelo azul, quien se lamentaba de la triste suerte de un muñeco que había sido devorado por una ballena. Profundamente conmovido y resuelto a ser bueno, el muñeco ayudó a su fatigado padre a acostarse en un jergón y salió en busca de un poco de leche. Un granjero que vivía cerca le ofreció una jarra, mas a cambio de que Pinocho sacara 100 cubos de agua de su pozo. Hasta ahora tenía un borrico para esta tarea, dijo el granjero. Lo compré hace unos meses en el mercado, pero era un holgazán que siempre intentaba evadir sus obligaciones. Luego enfermó y ahora está en el establo agonizando. Pinocho se acercó corriendo para echar un vistazo y se llevó una sorpresa mayúscula. Allá, tendido sobre la paja, estaba su viejo amigo Palillo. El infortunado borrico abrió los ojos por última vez, lanzó un profundo y lastimero suspiro y murió. A partir de entonces, y a lo largo de varios meses, Pinocho trabajó diariamente de sol a sol para el granjero, a fin de adquirir leche para su padre y ganar unas monedas para atender a sus necesidades cotidianas. Aprendió a tejer cestos con cañas y siempre que podía practicaba la lectura y la caligrafía. Trabajó tan duro que a los 6 meses había conseguido ahorrar 50 monedas. Así que un día se puso en camino hacia el mercado para comprarse una camisa nueva. Era un hermoso día. Brillaba el sol y los pájaros cantaban. El muñeco caminaba alegremente cuando vio a un gran caracol que le gritó: ¡Pinocho! ¡Detente! Era el caracol del hada. Él mismo al que le había llevado tanto rato abrirle al muñeco la entrada de su casa la noche en que fue capturado por aquel pescador gigantesco y glotón. Querido caracol, ¿qué haces tú aquí? ¿Sabes dónde está el hada? Ay, Pinocho, la pobre hada está muy enferma en el hospital y seguramente morirá. No le queda dinero para comprar comida. El muñeco sacó inmediatamente las 50 monedas de su bolsillo y se las entregó al caracol diciendo: ¡Toma! Llévale enseguida este dinero al hada. No quiero la camisa nueva. Me bastan estos harapos. Sin más palabras, el caracol se alejó a gran velocidad, cosa insólita en él. Pinocho regresó a la casita y se puso a pensar y a trabajar. Ahora tenía a 2 personas a quienes alimentar, Gepetto y el hada. Estuvo haciendo cestos hasta la medianoche, luego se acostó en el jergón y se quedó profundamente dormido. Mientras dormía, soñó que veía al hada. Estaba más bella que nunca. Ella le sonrió, le besó con ternura y dijo: Eres un buen chico, Pinocho. Has estado trabajando duro para Gepetto y para mí. Te perdono tus anteriores travesuras y te prometo que si sigues siendo bueno, serás feliz. Con estas palabras acabó el sueño y Pinocho se despertó sobresaltado. Todo era diferente. Pinocho comprendió de pronto que ya no era un muñeco. Se había convertido en un chico de verdad, igualito a los demás.
y la casa en donde se hallaba volvía a ser su viejo y acogedor hogar. Podéis imaginaros lo contentísimo que estaba Pinocho. El hada había cumplido su promesa. Por fin era un chico de verdad. Al ponerse unos pantalones nuevos, halló en el bolsillo una bolsa de cuero y una nota del hada que decía así: gracias, Pinocho, por el préstamo de 50 monedas. Y dentro de la bolsa había 50 monedas. Loco de alegría, Pinocho corrió a la habitación contigua y halló a Geppetto trabajando en su banco de tallista. Todo estaba limpio y aseado, y los útiles de Geppetto relucientes. Este cambio favorable es obra tuya, dijo a su hijo abrazándole. Cuando los chicos traviesos deciden enmendarse, parece como si la vida les sonriera. Fíjate en ese muñeco que hay ahí tirado. ¿No te alegra saber que ya no eres así? Pinocho miró hacia abajo y vio el destartalado juguete de madera apoyado contra una silla con la cabeza ladeada y los brazos colgando torpemente. ¡Qué aspecto tan ridículo debía presentar yo!, pensó. Luego se arrodilló y enderezó al muñeco, encantado de ser por fin un muchacho de carne y hueso. Sambo y la fiesta de disfraces. Sambo el hombre araña se rascó la cabeza y se sentó a reflexionar con calma. Al igual que los demás animales, había recibido una invitación para asistir a la fiesta de disfraces del Rey Leo. Iba a celebrarse a las 3 de aquella tarde y el disfraz más original obtendría un premio. Pero Sambo tenía un problema. No sabía qué ponerse. El conejo y el oso seguro que se presentarán vestidos con algo muy especial, murmuró. Tendré que llevar un disfraz fantástico si quiero llevarme el premio. Se rascó la cabeza y estuvo cavilando y cavilando. ¡Ya lo tengo! ¡Qué idea tan brillante! Iré vestido de caballero con una armadura. Sambo se puso inmediatamente manos a la obra. Llevó una carreta hasta un montón de chatarra que había en el camino y la llenó de objetos de metal. Había una vieja bañera con un agujero en el fondo que se ajustaría perfectamente a su cuerpo. Encontró también una cacerola que se colocaría en la cabeza, 2 fuentes de horno cuadradas que se pondría en los pies y un sinfín de latas que después de quitarles el fondo y atarlas con un cordel, usaría para cubrirse los brazos y las piernas. Al mediodía, el disfraz estaba listo para una primera prueba. Le caía casi perfecto. Pero no podré ir caminando a la fiesta con esto encima, pensó. Pesa demasiado. ¿Qué puedo hacer? No tardó en dar con la respuesta. Llevaría el traje en la carreta hasta el descampado donde iba a celebrarse la fiesta. Luego ocultaría el disfraz tras unos matorrales y se lo pondría poco antes de las 3. Todo el mundo se llevaría tal sorpresa que seguro que él ganaría el concurso. Sambo escondió el disfraz tal como había pensado y regresó a casa convencido de que nadie le había visto. No se había dado cuenta de que cuando escondió el disfraz tras el matorral,
El conejo y el oso se hallaban al otro lado del mismo. Es realmente excelente, dijo el oso. Sin duda habría ganado el premio de no haberlo descubierto nosotros. Pobre Sambo, dijo el conejo. menudo chasco va a llevarse cuando compruebe que ha desaparecido. Al cabo de unas horas, Sambo regresó junto al matorral. Había pensado que pasaría demasiado calor si se ponía la armadura sobre sus ropas, de manera que solo llevaba una ligera sábana sujeta a la cintura. Cuando vio que su disfraz había desaparecido, se quedó de piedra, mas pronto adivinó lo ocurrido. Solo el conejo y el oso serían capaces de hacerme esta mala jugada, pensó, y se fue corriendo a la madriguera del conejo. Llegó en el preciso instante en que ambos compinches se esforzaban por meterse en su disfraz, que consistía en una imitación igual del pellejo de un borrico. El conejo no conseguía aplastarse las orejas para poder encasquetarse la cabeza del burro, y el oso tenía problemas para enfundarse en los cuartos traseros del animal. ¡Apresúrate!, dijo el conejo. ¡Llegaremos tarde a la fiesta! Eso intento, contestó el oso. No te pongas nervioso. Tomaremos el atajo que atraviesa el campo de zanahorias del granjero José. Estos bribones me las pagarán, pensó Sambo. Le diré al granjero José que un extraño borrico se propone meterse en su sembrado. Minutos más tarde, un curiosísimo animal se introdujo torpemente en el campo de zanahorias del granjero José. Las patas delanteras eran mucho más cortas que las traseras, y la cabeza se alzaba tan solo unos centímetros del suelo. ¡Mira qué hermosas zanahorias!, dijo el conejo relamiéndose. Sabes que no veo nada, contestó el oso. Además, como no te pongas en marcha, vamos a llegar tarde. En aquel momento, el granjero José se acercó al extraño borrico por detrás. Sostenía en sus manos un recio palo y estaba que trinaba. «Ese conejo y ese oso siempre andan detrás de mis zanahorias», pensó. «Pues bien, voy a darles una lección que no olvidarán nunca». Y golpeó con fuerza el lomo del borrico. ¡Ay!, gritó el oso dando un tropezón. ¿Qué ha sido eso? ¡No empujes!, dijo el conejo. ¡No puedo ir más deprisa! El granjero José volvió a sacudirles tan fuerte que el oso se desplomó sobre el conejo. ¿Pero qué diantres te pasa?, preguntó el conejo mientras trataba de salirse de debajo del oso. En aquel momento recibió un porrazo en la cabeza y el oso otro en el lomo. ¡Socorro!, gritaron al unísono. ¡Nos está atacando un loco! Mientras se sucedían los golpes violentos y continuados, ambos se esforzaban denodadamente por escapar. El borrico era un revoltijo de patas hasta que por fin el pellejo se desgarró en dos y los amigos salieron corriendo a través del sembrado. Sambo no había visto nunca nada tan cómico. Riendo a carcajada limpia, se alejó de allí encaminándose directamente al descampado donde iba a celebrarse la fiesta. De pronto, se encontró con un tropel de animales disfrazados que se reían de la mandíbula batiente. ¡Fijaos en el pequeño Sambo!, dijo el mono. ¿Dónde habrá dejado el chupete? Es demasiado jovencito para venir aquí solito, rió la serpiente. ¡Qué frío ha de pasar tapado solo con este pañal!, se mofó el cerdo. Sambo agachó la cabeza avergonzado. Los animales creían que la sábana era un pañal. Ojalá no se le hubiera ocurrido nunca lo de la armadura. Entonces habló el rey Leo para anunciar el ganador.
¿Y cuál no fue la sorpresa de todos los concursantes al oír estas palabras? ¿Solo a ti, Sambo, se te ocurriría presentarte vestido de bebé? Tu atuendo es tan original que mereces el premio. Los otros animales estaban de acuerdo. Hacía mucho que no se divertían tanto como con esta ocurrencia del hombre araña. El rompecabezas de Cuca. No hay manera, lindo. Esta última pieza no encaja. No tiene ni la forma ni el color que debiera tener. Debería ser azul, no colorada. Cuca se metió la pieza en el bolsillo de su pijama y se acostó. Antes de conciliar el sueño pensaba, ojalá encajara. Aquella noche sucedió algo rarísimo. ¡Mira, lindo! ¡La cama se mueve! ¡Ah! ¡Volamos hacia las estrellas! ¡Ay, espero que esta cama sepa dónde va! No me gustaría nada perderme por ahí arriba. Volaban a gran velocidad, adentrándose más y más en el espacio, asombrados ante todo lo que veían. ¡Ah! Mis compañeras del colegio no van a creérselo, dijo Cuca. Lindo, estupefacto, ni ladraba. ¡Cataplum! La cama frenó de golpe y porrazo. ¡Ah! ¡Qué sitio más extraño!, dijo Cuca. Me pregunto si vivirá alguien aquí. Mira, lindo, ahí hay alguien. Vamos a preguntarle dónde estamos. Están en la luna, explicó el hombre. Y yo soy el guardián. Me ocupo de mantener aseado este lugar. Cada vez que una estrella choca con la luna, hace un agujero enorme. Hay mucho trabajo. Vengan conmigo. Tras un corto pero accidentado trayecto, llegaron a la casa del hombre. Hacía mucho frío en la luna y Cuca lamentó no haberse calzado las zapatillas. Apenas recibo visitas, dijo el hombre, pero aquí estarán calentitos. La casa del hombre era muy acogedora. Siéntense cómodamente mientras pongo agua a hervir. Cuca le oyó canturrear en la cocina. ¡Ay! Fíjate en esto, lindo. Vamos a ver si podemos completar el rompecabezas. ¡Ah! ¡Qué curioso!, dijo la niña. Solo hace falta una pieza roja para completarlo. Pero la última pieza es azul. ¡Ah! ¡Un momento! Cuca miró en el bolsillo de su pijama y halló la pieza roja del rompecabezas que tenía en casa. ¡Mira, lindo! ¡Encaja perfectamente! ¡La pieza de mi rompecabezas encaja! En aquel instante regresó el hombre con 2 tazas de té. Cuca le contó lo del rompecabezas. Es fantástico. Hace tiempo que intento terminarlo. Es usted muy amable, dijo Cuca, pero creo que va siendo hora de que volvamos a casa. Lo malo es que no tengo ni idea de cómo regresar. Déjalo de mi cuenta, dijo el hombre. Creo tener en el garaje el vehículo apropiado. Esta vieja nave espacial hace años que no se usa, pero enseguida la pongo en marcha. Ya está. Asegúrate de que esos nudos son fuertes. Cuando diga «listos», agárrense bien. ¿Entendido?
Cuca no creía en aquella vieja nave espacial. Pero de pronto, la nave se puso en marcha haciendo un ruido como el de un viejo secador de pelo y empezó a dar bandazos por el suelo, arrastrando la cama, a Cuca y a Lindo hacia el cielo de la noche. De repente, ya en el espacio, se rompieron las cuerdas. Cuca llamó al conductor, el cual no podía oírla. La cama quedó flotando en el espacio. Ahora sí que estamos perdidos, Lindo, y cada vez siento más frío. Flotaban a la deriva. Nunca regresaremos a casa, pensó Cuca. Entonces se quedó dormida. Al despertarse, no podía creer lo que veían sus ojos. Estaba de vuelta en su habitación y era por la mañana. ¡Caramba, Lindo! He tenido un sueño asombroso. Resulta que... Cuca sacó de su bolsillo una pieza del rompecabezas. Era azul y encajaba divinamente en él. Con que no ha sido un sueño. Pero tú estabas conmigo, Lindo, ¿no es cierto? ¿Puedes guardar un secreto? En medio de un amplio y verde bosque había una casita. En ella vivía un herrero y sus 3 hermosas hijas. Tania, la mayor, era morena. Celia, la segunda, era rubia. Dorotea, la menor, tenía el cabello castaño y brillante y los ojos azules como el cielo. Pero Tania y Celia se burlaban siempre de que ella era muy despistada. «¡Vigila el puchero!», le dijo su padre cuando éste y sus 2 hermanas se disponían a ir al mercado. Y a los 5 minutos, Dorotea no recordaba lo que le había dicho. Al fin decidió que su papá le había mandado ponerse a hilar. Cuando su familia regresó a casa, había hilado hasta 10 madejas de lana, pero el guisado se había quemado. «Mira que eres olvidadiza», la reprendieron. Un hermoso día de verano, un príncipe a caballo cruzó el bosque. Al ver la casita, se apeó y llamó a la puerta. Cuando Tania abrió, el príncipe pensó que era la chica más bonita que había contemplado nunca hasta que vio a Celia y a Dorotea. «¡Diantre! Las 3 sois bellas». El príncipe decidió que una de ellas sería su esposa. Pero ¿cómo iba a elegirla? «Me casaré con la que sea capaz de guardar un secreto», les dijo. Las 3 ocultaron la cara en sus delantales y exclamaron: «¡Oh! ¿Puedes guardar un secreto, Tania?», preguntó el príncipe. «Espero que sí», contestó Tania. «Ya lo veremos». Y el príncipe le cuchicheó al oído. «¡Vaya, qué curioso!», exclamó Tania. «Volveré dentro de 7 días», dijo el príncipe. «Si has sabido guardar el secreto, serás mi esposa». No bien se hubo alejado, Celia y Dorotea empezaron a preguntarle qué era lo que el príncipe le había susurrado al oído, pero Tania se negó a revelarlo. «Es un secreto». Sin embargo, a medida que pasaban los días, Tania ardía en deseos de contarle a alguien el secreto. Al fin pensó: «Iré a susurrarlo al pozo. Será como contárselo a alguien, pero seguirá siendo un secreto». Con que se encaminó al pozo y, asomándose por el borde, susurró en voz alta el secreto del príncipe.
Ahora me siento mucho mejor. Al séptimo día regresó el príncipe. ¿Has guardado mi secreto, Tania? Sí, Alteza. El príncipe preguntó a Celia y a Dorotea. ¿Os ha revelado mi secreto? No, contestaron ambas. El príncipe le tendió la mano a Tania y dijo, entonces tú serás mi Mas antes de darle tiempo a decir esposa, entró brincando una ranita que exclamó, No sigas, me lo ha contado a mí. Acudió al pozo a susurrar tu secreto, y como yo me hallaba en el fondo, pude oírlo. y ni corta ni perezosa, la rana reveló el secreto del príncipe. Llevas un agujero en el talón de tu media izquierda. El príncipe soltó la mano de Tania y se la quedó mirando con tristeza. En ese caso, me temo que no puedes ser mi esposa, dijo. Luego, volviéndose hacia Celia, preguntó con gran sencillez, ¿puedes tú guardar un secreto? Creo que sí, Alteza. Ya lo veremos. Y le susurró un nuevo secreto al oído. ¡Qué gracioso! exclamó Celia. Si guardas mi secreto durante una semana, serás mi esposa. Tan pronto se hubo marchado, Tania y Dorotea le preguntaron qué le había murmurado el príncipe, mas Celia se negaba a revelarlo. ¡Es un secreto! Pero ay, a medida que pasaban los días, cada vez le resultaba más difícil guardar el secreto. Si pudiera compartirlo con alguien. Al fin pensó, iré al huerto a murmurarlo. Será como contárselo a alguien, pero seguirá siendo un secreto. Así pues, se dirigió al huerto donde las copas de los árboles estaban rebosantes de flores rosas y blancas. Se detuvo debajo de un árbol frutal y susurró en voz alta el secreto del príncipe. ¡Oh, qué bien me siento ahora! Al día siguiente regresó el príncipe. ¿Has guardado mis secretos, Celia? Sí, Alteza. El príncipe preguntó a Tania y a Dorotea si su hermana les había revelado el secreto. No, fue la respuesta que obtuvo. Así que tendió sus manos a Celia y dijo, entonces tú serás mi Mas antes de poder decir esposa, se oyó un zumbido en la ventana y penetró una nube de abejas. ¡Ni una palabra más! Zumbaron las abejas. ¡Nos lo ha contado a nosotras! Vino al huerto y lo susurró en voz alta. Y nosotras, que estábamos en los árboles, pudimos oírlo. Y las abejas murmuraron en voz alta el secreto del príncipe. Llevas un agujero en la punta de tu media derecha. El príncipe soltó la mano de Celia y la miró con tristeza. En este caso me temo que no puedes ser mi esposa. Entonces se volvió hacia Dorotea y dijo, ¿puedes tú guardar un secreto? Lo ignoro, Alteza. Veamos. Y le murmuró un tercer secreto al oído. ¡Caramba! exclamó Dorotea. Cuando el príncipe hubo partido a caballo hacia su castillo, Tania y Celia rogaron a su hermana. «Dinos lo que te ha contado». Pero Dorotea sacudió la cabeza y se tapó las orejas con las manos diciendo, «No puedo». ¿Recordáis lo olvidadiza que era Dorotea? Pues bien, a medida que transcurrían los 7 días, cada vez se sentía más triste. Ojalá lo pudiera recordar. Pero por más que se devanaba los sesos, lo cierto es que el secreto del príncipe le había entrado por un oído y salido por el otro. Al 7.º día
regresó el príncipe. ¿Has guardado mi secreto? No, contestó, pues era una muchacha muy sincera. Lo he perdido, lo he olvidado por completo. ¿Que lo has olvidado? Exclamó el príncipe. ¡Qué curioso! Entonces contempló el reluciente cabello y los ojos azules de Dorotea y pensó, esta es la mujer que me conviene. No me importa si es o no capaz de guardar un secreto. Y estrechando las manos de Dorotea entre las suyas, preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Dorotea miró al príncipe. Tenía un rostro tierno y bondadoso, y ella le dijo que sí. Se despidió con un beso de su papá y de sus hermanas, y se alejó a caballo acompañada del príncipe. ¡Ha olvidado quitarse el delantal!, exclamaron riendo su papá y sus hermanas. Nadie descubrió jamás lo que el príncipe le había susurrado a Dorotea al oído. Ella y el príncipe vivieron dichosos en el castillo sobre la colina, y si bien Dorotea ya no tuvo que hilar, ni barrer los suelos, ni vigilar el puchero nunca más, cada noche se sentaba con un cesto de ropa para remendar, pues las medias del príncipe estaban siempre llenas de agujeros. El león y el pavo real. Érase una vez un león y un pavo real muy amigos. Nada les complacía tanto como reunirse en el claro de un bosque en las tardes cálidas y soleadas y comer juntos. Una tarde estaba el león devorando unos pedazos enormes de carne cuando observó al pavo real arañando la tierra y sepultando huesos de ciruela. ¿No se te ocurre nada mejor con que entretenerte?, preguntó el león dando un bostezo. El pavo real era un ave orgullosa que creía saberlo todo. ¿Cómo puede ser tan estúpido?, exclamó asombrado. Debe ser el único animal del bosque que ignora lo importante que es plantar huesos de ciruela. De los huesos brotan árboles, y estos dan hermosas y jugosas ciruelas. El león se sintió muy ofendido con el insulto del pavo real. Le demostraré a mi amigo que soy tan listo como él. Y enterró cuidadosamente los huesos que habían sobrado de su festín. Algunas semanas más tarde, los dos amigos se encontraron nuevamente en aquel claro. El pavo real se sentía satisfechísimo porque los huesos de ciruela habían comenzado a dar fruto. Y al ver al león arañando la tierra, tratando de encontrar un hueso que hubiera empezado a crecer, se echó a reír y dijo: Eres todavía más estúpido de lo que pensé. Todos sabemos que es imposible hacer que crezcan los huesos plantándolos en la tierra. Pasó el tiempo, y cuando los dos amigos volvieron a encontrarse en el claro del bosque, estaba repleto de ciruelos cargados de frutos. El pavo real sonrió satisfecho, mas el león estaba muy triste. Aquel día no había atrapado nada para comer, y tendría que pasar hambre mientras su amigo se atracaba de jugosas ciruelas. Es una lástima que no seas tan listo como yo, dijo el pavo real con orgullo. Yo siempre tendré suficiente para comer mientras tú vas a pasar hambre en más de una ocasión. Pero el pavo real hubiera debido saber que la paciencia tiene un límite y que el orgullo resulta molesto.
Total que el león, harto de la soberbia de su amigo, se abalanzó sobre el pavo real y se lo comió enterito de un solo bocado.